Hola, ¿cómo están? En la primera semana de mayo de 2019 estuvimos en la Fiesta Nacional del Surubí de la ciudad de Goya. Allí tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Joel Lifchitz, cofundador de Pescap.com, una plataforma para fiscalizar y administrar torneos de pesca. Vamos a la nota. Pescap es una plataforma que nace para darle una solución y brindar más seguridad al pescador a la hora de ir a un torneo. Nace como un administrador de torneo para los organizadores, de poder de alguna manera evitarle los problemas, ganar tiempo, entonces como una solución integral. Está conformada por tres partes. Por un lado un administrador, que donde el organizador puede cargar todos sus datos de los inscriptos, puede enviar un rol a prefectura con un botón, tiene varias opciones para ir haciendo durante el antes del torneo. Luego, una vez empezado el torneo, el organizador puede ir recibiendo las capturas que van llegando de una aplicación que tienen los fiscales. La aplicación del fiscal es básicamente igual que la planilla, donde va anotando qué equipo sacó la pieza, qué tamaño, si hay alguna especificación como en este torneo, qué pescador, y también al final saca una foto y toca el botón enviar. Eso genera un código único con todos los datos que no se pueden modificar y genera un código QR, donde el pescador, a través de su aplicación de pescador, puede descargar esa aplicación, escanea el código QR y le queda un registro de todas sus capturas. Entonces puede verificar una vez que el organizador finalice su torneo, donde lleva un registro de todas sus capturas y puede ver la tabla de posiciones. Entonces, si hay alguna duda, se va al administrador o al organizador del torneo y se verifica. Cada captura tiene un código único que es la misma para el pescador, para el fiscal y para el administrador. Entonces no se puede modificar. Entonces, digamos, para resumir, cada pescador o cada grupo debe tener una aplicación. También para los fiscales hay otra aplicación que es para monitorear eso y para chequear. Sí, básicamente el fiscal hace lo mismo que hace con la planilla, pero desde una aplicación. Esta, cuando tiene internet, va mandando los resultados al administrador. Entonces hay torneos que hemos fiscalizado donde tenía conectividad y directamente el pescador iba viendo desde su celular cómo iba en sus posiciones. ¿Las posiciones lo ves solamente del grupo, de su posición o de los demás también? Puede ver toda, pero todo esto queda sujeto a decisión del organizador. Hay torneos que el organizador ha decidido que se vea libremente, entonces los pescadores van viendo como en una especie de partido de fútbol quién va pasando uno a otro. Ajá. Y hay organizadores que han decidido que no publiquemos nada hasta corroborar con datos con su sistema, claro, de planilla, y porque hay muchas embarcaciones. La verdad, digamos, de alguna manera es un apoyo a la fiscalización. Nosotros no venimos a cambiar la fiscalización de ningún torneo, sino apoyar que el pescador se sienta más seguro, que no se sienta que lo están engañando y que al fin y al cabo se dedica a disfrutar la pesca y no a... ¿Dieron alguna capacitación a los pescadores, a los fiscales antes de empezar el concurso? Mira, estuvimos desde el lunes, estamos acá, primero conociendo un poco las particularidades que tiene este torneo, que es uno de los pocos que da premio por zona, que elige el pescador que saca la pieza. Y bueno, en base a eso desarrollamos desde el lunes hasta en 2 o 3 días la codificación. Claro, cambiamos un poco para que quede adaptado a este torneo. Ajá. El mismo lunes tuvimos una capacitación con más de 100 fiscales. Y nada más que eso nos bastó para poder estar... Mucho café. Mucho café y poca hora de sueño. La aplicación del pescador, que es la que se ven los resultados, es abierta, no hay que loguearse, no hay que registrarse, nada. Entonces, si sos periodista y te bajás la aplicación de pescador, vas a poder ver los resultados. Vamos a hacer un apoyo y una seguridad más para el pescador, pero no va a ser la única sistema de fiscalización. Entonces, vamos a ver que los datos ingresados sean los mismos que lo que cargaron en la planilla. Esto suma todo y da un poco más de claridad siempre al evento. Para brindar mayor seguridad y transparencia a pescadores que habían dejado de pescar porque siempre está el mito o porque ha pasado de que ha habido arreglos o poca transparencia. Sí, la verdad que la aplicación es una idea fenomenal. Hasta ahora no vi en Argentina una aplicación similar.
Así que ustedes son los pioneros en esto. Y sí, mira, nosotros hemos investigado, charlado con muchos organizadores y no, ninguno tiene nada. Sí tienen sistemas de inscripción, que como lo tenemos nosotros, pero nada con respecto a la fiscalización. Además, este es un sistema que se adapta, es decir, si hay algún torneo que tiene su inscripción, como pasó acá con Goya, nosotros podemos integrar esos datos a nuestro sistema. No sería ningún problema. Mira, nosotros nos pueden seguir primero en las redes, donde vamos publicando todas las cosas que vamos haciendo y los torneos que estamos fiscalizando. Además, las nuevas funcionalidades que le vamos agregando a esta plataforma. Como te dije anteriormente, nosotros estuvimos hablando con muchos organizadores, con muchos pescadores y queremos seguir escuchando para seguir mejorando lo que los pescadores y los fiscales y los organizadores nos piden. Como que nuestro lema es una aplicación de pescadores para pescadores. Muchas gracias. No, gracias a vos por la nota.